antes de hablar de la oposición entre cultura escrita y cultura hablada, que es fundamental aquí, quiero que nos hables un poco de Plutarco. Porque yo tenía un conocimiento muy superficial de su vida, sabía que era un autor en lengua griega del siglo I después de Cristo, y que había escrito este bestseller, ¿no? Las vidas paralelas, ¿no? Tenía una edición vieja en casa, habré leído unas pocas, ¿no? Pero realmente sabía poco de su vida, y entonces con los datos que tú das, una de las cosas que me llama la atención de Plutarco es que tuvo una vida estupenda. Sí, ¿no? sí. Tuvo una vida maravillosa, porque y eso para alguien que vivió en el siglo I después de Cristo, él dice, Plutarco, uno de los consejos que da, en el que escucha, es no sentir envidia de los oradores más brillantes, ¿no? Pero su vida me parecía puramente envidiable, ¿no? Un personaje que parece haberse pasado toda su vida de simposio en simposio, sacerdote del oráculo de Delfos, que tuvo un matrimonio feliz, por lo que parece, ¿no? Que fue embajador, que se metió en política lo justito, pero no tanto como para que le amargara la vida. Exacto. ¿Verdad? No como Cicerón, que le cortaron la cabeza. Exactamente, ¿no? Bueno, además en un momento del Imperio Romano un poco loco, porque no es el siglo de los Antoninos, ¿no? Que es el siglo de la paz. O sea, él llega a conocer el reinado de Trajano, pero básicamente él coexiste con emperadores un poco todos chiflados, ¿no? 4 emperadores. Exactamente, sí. Y sin embargo su vida parece de lo más placentera. Sí, claro. Háblanos un poco de Plutarco. Bueno, pues más o menos cuento. Plutarco nació en Queronea, o Queronea, ¿no? Sí, se diría Queronea, ¿verdad? Eso es el... Y eso es en Beocia, ¿no? Y Beocia, la capital es Tebas. Sabéis que siempre había una gran rivalidad entre Tebas y Atenas, ¿no? El Ática y Beocia. En Beocia, por ejemplo, es Hesiodo, el de las musas, que se encontró un pastor que estaba en el campo y de pronto aparecieron 9 mujeres y le empezaron a insultar, ¿no? Y él dijo, ¿por qué me insultan? ¿No? Eres un vago, no haces nada, sin interés y tal. Pero se dio cuenta de que ya tenía el don de la poesía después de ver a estas 9 mujeres. Y bueno, Beocia es una región rival de Atenas, muy interesante, tremendamente. Allí pasaron, Edipo, por ejemplo, es de allí. Y está el santuario de Delfos, precisamente en Beocia, ¿no? Es una región bastante amplia. Y Plutarco, bueno, pues nació en esa época en la que él se quejaba de que era una mala época, por un lado, pero después por otro lado está claro que está bastante satisfecho de vivir una época más tranquila que otras, porque digamos que ya Grecia había perdido el control de sí misma, estaba bajo el control romano, era Roma la que decidía todo lo que se hacía en Grecia, y bueno, habías perdido toda esa cosa mítica de las hazañas griegas y todo lo demás, y esa independencia, pero al mismo tiempo había mucha más tranquilidad. Porque antes, ¿qué hacían los griegos antes de Roma? Se mataban constantemente unos a otros, ¿no? La guerra de Esparta y Atenas fue devastadora, y etcétera, ¿no? Bueno, pues estaba en realidad tranquilo en esa época, ¿no? Era una época mucho más tranquila. Y bueno, lo que se sabe de él, su vida familiar, pues eso, fue tranquila. No se sabe si estuvo casado 2 o 3 veces, hay ahí como ciertas dudas. Se conoce a alguno de sus hijos, a uno al que le tenía mucho cariño, etcétera. Y se llevó bien con el Imperio Romano, digamos. Él tenía la ciudadanía romana. Y sin embargo nunca lo dice en su obra, nunca dice que él tenía ciudadanía romana, que incluso tenía un nombre latino, romano que había adoptado, pero no lo menciona en la obra, pero parece que estaba satisfecho. Entonces era sacerdote del oráculo de Delfos, eran 2, él y otro, y bueno, pues es muy curioso porque tiene una cultura tan amplia que no sabes muy bien cómo puede alguien tener acceso a tantos libros como tuvo Plutarco, ¿no? Y después tiene una simpatía, parece, por los escépticos, la academia escéptica, ¿no? Alcesilao, Carneades y tal. Pero bueno, pues más o menos esto es... Vivió en esa época, una época en momentos convulsa, pero no tanto como otras épocas anteriores, sobre todo para Grecia, que las cosas estaban más tranquilas. Y luego comentas una cosa interesante, y es que es uno de esos autores griegos de la época romana que ha tenido una fortuna editorial extraordinaria. Hay otros 2. Hay otros 2, exactamente, ¿no? Esos son Séneca y Cicerón.
¿no? Séneca y Cicerón son, junto con Plutarco, son los tres autores que a lo largo de los siglos siempre se han estado leyendo, han influido en la cultura, en todos los países, en todos los idiomas, y que además tienen esa curiosidad, por ejemplo, que es esto de que libros de Plutarco, libros también de Cicerón y de Séneca, se editan en muchas editoriales y no saturan el mercado. Siguen vendiéndose a pesar de que haya 10 ediciones diferentes y sin embargo pues se siguen sacando más y más, ¿no? Hay otros dos, evidentemente Marco Aurelio, ¿no? Pero Marco Aurelio es una obra, ¿no? Es una sola obra. Estos, sin embargo, estos tres tienen muchas obras, ¿no? Y entonces pues ahí está la diferencia un poco, ¿no? Me gustaría ahora preguntarte por la diferencia entre una cultura basada en la tradición oral y una cultura basada en la palabra escrita. La palabra escrita, ¿no? Porque Plutarco pertenece más a la primera que a la segunda, y de ahí... La cultura oral, tío. Sí, exacto. Y de ahí que esté plenamente justificado que el tema de la escucha sea tan importante, ¿no? sea tan importante para él, ¿no? Pero hay dos cosas que dices que me gustaría que desarrollaras. Una es una cosa que yo no conocía, esta curiosidad filológica. Al parecer en griego la palabra es la misma para... o sea, los griegos utilizaban incluso la palabra, o sea, relacionada con la audición para leer, ¿no? Escuchaban libros. Bueno, es que, claro, digamos, los discípulos, por ejemplo, se llamaban los que escuchan, ¿no? Cosa que todavía se conservaba en el cristianismo. Si veis en la Biblia, precisamente se dice los que tengan oídos para escuchar, que escuchen, ¿no? Y lo están diciendo todo el rato, porque efectivamente todos se escuchaban, incluso escuchaban los libros. Cuando hablamos, hay que aclarar aquí una cosa, precisamente el ensayo de Plutarco es sobre escuchar a los oradores, escuchar las conferencias, escuchar a los filósofos. No es escuchar a los demás en general, no en las conversaciones. Mi ensayo sí que trata un poco de la escucha de las conversaciones, hablar con los demás, escucharlos, etc., ¿no? Y el de Plutarco no es, precisamente si pensáis en la palabra inglesa lectures, ¿no? Lecturas, ¿no? Precisamente, pues ellos han conservado eso de que un libro también era una escucha. Incluso creo que cito un pasaje, a lo mejor no lo cito, no estoy seguro, de un momento en un diálogo de Platón donde dicen que pasó por allí, no sé si era Protágoras, y decía que entonces se fueron a escuchar el libro de Protágoras, porque él lo leyó, no era Protágoras, a lo mejor no sé cuál era, pero con Heródoto también, entonces, las historias claro, así, sí, entonces decían, voy a escuchar el libro que lo va a leer el propio autor. Entonces el propio autor lo leía. Sabéis que la lectura en voz alta es muy curioso porque hay gente que se extrañaba de que, por ejemplo, Aristóteles, otro era Agustín, San Agustín, se extrañaban de que leían sin leer en voz alta. Normalmente se leía en voz alta, y leer para ti era una cosa que no se hacía. Entonces tú cuando tenías un libro, y sin mover los labios, sí. Pues de pronto veían a San Agustín o veían a Aristóteles que leían sin mover los labios. Es una cosa muy curiosa porque también, si no me equivoco, me corrige si me equivoco, Paloma, en el griego no había puntos, no había comas, todo esto, entonces era muy complicado. Como no lo leyeses así, intentases entender dónde acababa la frase y dónde había un cambio, pues era realmente muy complicado, ¿no? Y entonces supongo que diciéndolo en voz alta pues era más fácil enterarse de hasta dónde quería llegar el autor, ¿no? Y bueno, la cultura, ese paso de la cultura oral, fijaos ahí una cosa muy curiosa que tienes. Plutarco escribió muchísimo. Por un lado está la cultura oral, pero está la cultura escrita tremenda. No conservamos todo y lo que conservamos es muchísimo, ¿no? Platón, que curiosamente también escribió, su maestro Sócrates no escribió, por ejemplo, ¿no? Y Platón, que sí que escribió, ¿sabéis esa frase famosa que dice verba volant scripta manent, ¿no? Es decir, la palabra hablada vuela y lo escrito permanece, ¿no? Lo escrito se queda ahí y tal. Esto en principio muchas veces se interpreta como que la escritura es una cosa que sigue ahí, que permanece, que la tenemos, que podemos recurrir a ella, etc. Pero por ejemplo Platón lo considera malo eso. Considera que la palabra hablada vuela, está viva, y la palabra escrita está muerta. No cambia, siempre será la misma. Sin embargo, la oral es así, ¿no? Y tenemos esa paradoja, ¿no? Hay una, sobre el paso de la cultura oral a la cultura escrita. Seguramente La musa aprende a escribir, de Eric Havelock, que es un libro fantástico sobre esto, pero más interesante todavía, si os interesa este tema de ese paso de lo oral a lo escrito, es Prefacio a Platón, también de Havelock. Es mejor todavía en este aspecto que La musa aprende a escribir. Claro, La musa aprende a escribir es interesante, ¿no? Porque dices, claro, ¿qué pasaba con los poetas a los que las musas les inspiraban y les ayudaban en su memoria a recordar las cosas, etcétera, oralmente,
cuando de pronto las cosas ya se escriben, ¿no? Y las tienes ahí. Hay muchas cosas. Te voy a decir una cosa curiosa, solamente una. No. Es la palabra escrita, claro, por un lado tiene esto de que está muerta, de que ya está ahí, que no cambia, todo lo demás, pero claro, cuando llegó la cultura escrita, de pronto tú podías comprobar si algo que te habían dicho, realmente lo habían dicho o no lo habían dicho. Por ejemplo, un oráculo, un sacerdote, un profeta, dice, yo dije que esto iba a pasar y que se iban a matar a este otro. Y dices, vamos a verlo. Y entonces vas ahí y dices, no lo dijiste, aquí está escrito y no dijiste eso. Claro, fijaos el cambio ese que es importante de decir, yo recuerdo que alguien dijo, yo dije no sé qué, y de pronto lo puedes comprobar, ¿no? Eso es un cambio importante. Pero hay otros cambios, y tú haces un apunte que me ha llamado mucho la atención y yo nunca había reparado en eso, y es que en la cultura oral es más difícil transmitir dogmas. ¿No? Claro, da la sensación, ¿no? Claro, que es, si tú quieres fijar dogmáticamente una creencia, te conviene ponerla por escrito. Entonces, en ese sentido, el libro es mejor vehículo de dogmatismo que la palabra dicha. En principio sí, precisamente tenemos las 3 religiones del libro, ¿no? Que precisamente se llaman del libro, porque son los musulmanes, el islam, el judaísmo y el cristianismo, y las 3 son del libro. Digamos que los musulmanes tienen los 3 libros, ¿no? Los cristianos tenemos 2 libros, los judíos tienen un libro, ¿no? Pero tenemos el Antiguo Testamento, el Nuevo Testamento y el Corán. Y claro, eso ya es una palabra escrita, sabes que en el Corán todavía es mucho más estricto que en el judaísmo y que en el cristianismo, mucho más, y que no se puede cambiar ni una palabra, ¿no? Y que tiene que ser siempre escrito lo mismo exactamente y no puede variar nunca, etcétera, ¿no? Y después tenemos los textos sagrados de los Vedas, por ejemplo, también, que han influido en todo el hinduismo, etcétera, ¿no? Y sí, a través de libros es más fácil establecer dogmas, ¿no? Los griegos, yo diría que no lo hicieron a pesar de que escribían, ¿no? Digamos que su dogma era Homero, ¿no? Y bueno, con Homero pues tampoco puedes hacer una religión así con preceptos que prohíban una cosa a la otra. Para ellos Homero era todo, era la maravilla, la Ilíada y la Odisea, y con eso pues es más difícil fabricar una cosa represiva con este asunto, ¿no? Y ahora ya cambiando a una oposición que es distinta pero está relacionada, ¿no? La oposición que también desarrollas, para mí insuficientemente, porque es un tema muy interesante, me habría gustado... No, pero tampoco quería comerme a Plutarco y no, este libro lo tendrías que haber firmado tú y luego poner con una cosita de Plutarco que dice... un anexo, sí, exactamente, sí.